Muy buenas noches, amada Iglesia en la Red. Damos comienzo en esta ocasión, esta noche memorable, a esta reflexión. También usted que nos sigue por televisión, también a distintas horas, esperamos que esta palabra, esta reflexión, traiga también a su corazón, a su vida, esperanza, aliento, entendimiento de lo que es la grandeza de la palabra del Señor. Vamos a estar centralizados en el profeta Zacarías. Profeta Zacarías le hemos titulado Profeta del Retorno. Y como siempre es bueno repasar un poco la historia, el contexto donde emana esta voz profética. Había ya pasado muchos años en que el pueblo de Israel se había dividido en dos. Y de esta división en dos, lamentablemente nunca más se volvieron a unir. Por eso que ponemos estas palabras que dijo Jesús en el Nuevo Testamento, que registró San Mateo en su Evangelio: toda casa o reino dividido no permanecerá. Por eso oramos por nuestra patria, para que también haya entendimiento en el pueblo y busquemos ser instrumentos de reconciliación, de paz, de bendición, porque las divisiones traen confusión y finalmente destrozo. Así que bajar un poquito los decibeles políticos, ir a lo que trasciende, que es el Señor bendito, que llama a las personas de distintas clases sociales, circunstancias y aún posturas políticas, las transforma para un bien superior, que es Jesucristo nuestro Señor. Bueno, el reino estaba dividido y había profetas que estaban entonces trayendo la palabra de Dios tanto al reino del norte en Israel como al reino del sur en Judá. Algunos de esos profetas, como usted está viendo aquí en pantalla, son Isaías, Jeremías, Elías, Eliseo, Amós, Oseas, para nombrar tan solo unos pocos, algunos. Después tenemos los profetas del exilio, aquellos que tuvieron que llevar la palabra lejos, ya sea en Asiria, en las regiones de Babilonia, donde los caldeos, ya que el reino del norte fue llevado cautivo a Nínive, la mayor parte, la capital del imperio asirio, y posteriormente el reino del sur, cuando cayó Jerusalén, fue llevado a Babilonia. Así que había dispersión en distintos lados, y los profetas como Ezequiel, que trajo palabra ahí a Babilonia, dándole esperanza, aliento al pueblo en medio del exilio, de la aflicción, del dolor, con lenguas ajenas, y ellos manteniendo la fe y la esperanza que Dios iba a cumplir su palabra de retornar a su tierra. Y están también los profetas del retorno, o lo que se llama los profetas que empiezan a traer la palabra después del edicto de Ciro. Acuérdense siempre de Ciro. Es interesante pensar cómo Dios ocupa un hombre que no era creyente, que era pagano, que era una cultura de los persas. Si ustedes analizan la cultura medo-persa donde él reinó, que sujetó y dominó sobre los caldeos, tenían una serie de costumbres, de astrología, horóscopos. No conocían al Dios verdadero. Sin embargo, Dios se manifestó en este rey incrédulo y lo usó poderosamente entendió la necesidad y hizo un edicto para que retornara todo el pueblo. Claro, el hombre, este rey, da toda la impresión que se convirtió. Son los anticipos de esos pueblos paganos, prosélitos en aquellos tiempos, que se convertían a la palabra de Dios. Y él facilitó para que retornaran. Ahí está Ageo, Zacarías y Malaquías, que es el último de los profetas. Ustedes saben que pasaron 400 años donde Dios guarda silencio. No guarda silencio en su acción, pero silencio escrito. No hay durante 400 años, de Malaquías hasta los escritos neotestamentarios de los evangelistas, no hay ningún otro escrito
validado por el Espíritu Santo y que haya quedado en el canon bíblico. Hay escritos, obviamente, históricos, pero no tienen la convalidación de ser parte de la Santa Biblia. Así que este profeta Zacarías, a quien vamos a comentar ahora, él comenzó su ministerio en el siglo V a.C., el año 520. Y su abuelo, llamado Ido, aparece el nombre del abuelo, había regresado en uno de los primeros retornos que hubo con Zorobabel, que fue un dirigente que regresó a la reconstrucción del templo. Y aquí dice la escritura que los sacerdotes levitas que subieron con Zorobabel, y usted ve, lo he puesto en negrilla, a Ido, el abuelo que era uno de los príncipes de los sacerdotes, eran familias sacerdotales que por generación, ya que pertenecían a la tribu levítica, de los Leví, que llevaban la administración de las cosas sagradas, ¿no? Y Zacarías entonces tiene como misión fundamental en todo su ministerio alentar al pueblo en la continuación de la reconstrucción de la casa de Dios, ¿cierto? Ya que se habían abandonado un poquito, se habían desanimado. Mire, siempre que usted quiere construir algo favorable, positivo, va a tener dificultad, comenzando con su propia familia. ¿Cuánto le ha costado a usted construir su familia? ¿Cuántas luchas, enemistades, pleitos, sinsabores, entre cónyuges, con hijos, entre hermanos? Es una cosa de largo tramo. ¿Para qué decir la edificación de la iglesia o la edificación de su propia economía? ¿Cuánto le ha costado a la gente llegar, a algunos, a tener un porvenir o un devenir sólido en la parte económica, a través de ahorro, de mucho trabajo, mucho esfuerzo? Esto no se improvisa, y menos las cosas espirituales. Y en medio de esto entonces el pueblo había decaído en esta misión de reconstruir la casa de Dios. Entonces comienza el libro diciendo: vino palabra del Señor al profeta Zacarías, vuelve a dar su descendencia, hijo de Ido, y advirtiéndolos de lo siguiente: se enojó el Señor en gran manera contra vuestros padres. ¿Por qué se enojó? Así ha dicho el Señor: vuélvanse a mí, dice el Señor, Dios de los ejércitos, y yo me volveré a vosotros. Y mire usted, al decir vuélvase a mí, significa háganme caso a mí, dice Dios. Háganle caso a mi palabra, crean en lo que yo digo, atesoren la promesa, obedezcan lo que dice, lo que he dicho yo a través de la voz profética. Eso es volverse a Dios. Y entonces yo me volveré a vosotros, yo les bendeciré, yo les abrazaré, yo les demostraré mi amor, yo les supliré todas sus necesidades, todas. No hay ninguna necesidad que como ser humano tengamos que, si nos volvemos a Dios a su tiempo, no sea respondida y contestada y suplida por el Señor. No seáis como vuestro antepasado, le dice, los cuales clamaron los primeros profetas diciendo: así ha dicho el Señor de los ejércitos, vuélvanse de los malos caminos y de vuestras malas obras, y no atendieron ni me escucharon. Miren, Dios nunca se ha dejado sin epifanía. Y voy a usar esta palabra para llamar su atención. Muchos preguntarán qué significa epifanía. Significa manifestación. Dios nunca se ha dejado sin manifestación en esta tierra. A ver, en cualquier instante siempre ha mantenido un remanente. Aún en los tiempos de mayor crisis, por ejemplo como el diluvio, guardó a Noé y su familia, poquitos. Todo el resto era impío, ajeno, reñía contra Dios, se rebelaba contra Dios. Y entonces, aquí también, en medio de todos los dolores, Él dice: no hicieron caso a mis profetas, no se volvieron a mí, no hagan ustedes eso que hicieron vuestros antepasados, vuélvanse a mí y yo los bendeciré. Por el contrario, ¿qué hicieron los antepasados? Hacían escarnios de los mensajeros de Dios, se burlaban, se reían, lo menospreciaban la palabra. Y ahí tengo yo como ejemplo en la lámina que están viendo
como al profeta Jeremías, cuando él les dice que no se opongan a los caldeos que vienen, que vienen allí y que se entreguen a ellos, lo tratan de traidor, y estando ya en la cárcel, no les basta, no les es suficiente dejarlo prisionero, sino que en la cisterna, en la noria que había al interior de la cárcel, lo arrojan, lo bajan por unas cuerdas, para que ahí en el lodo cenagoso se hundiera y tuviese una lenta muerte. ¿Ah? Miren ustedes la ira, el encono, el enojo, y él lo único que hacía es decir, oye, el Señor me dijo esto, yo tengo que transmitirles lo que Dios ha dicho. Estos juicios, disciplinas no se opongan, y por esa razón él tiene que padecer no solo la cárcel, sino que una muerte lenta como esa condenación. Y así son millares de multitudes los ejemplos que tenemos, no solamente de las personas que están en las Escrituras. Mire usted los 2000 años de cristianismo. Todos conocemos los primeros siglos, cómo fueron tan cruentos, donde la sangre de los mártires ha permitido que usted hoy escuche la palabra, y que yo hace 40 años haya escuchado y el Señor haya tocado mi corazón y haya perdonado mis delitos y transgresiones. Ha sido el esfuerzo, el sacrificio de multitudes de personas anónimas. Y entonces claman el profeta Zacarías y dice: oh Señor de los ejércitos, ¿hasta cuándo no tendrás piedad de nosotros? ¿Por qué no te manifiestas con poder? ¿Hasta cuándo? Ese hasta cuándo lo clamaba también Habacuc, casi todos los profetas, porque querían una respuesta a la angustia del pueblo con mayor prontitud. Quizá usted mismo está pasando aflicción, alguien que está escuchando está en apremio, problema familiar, afectivo, salud, problema económico, de distinta naturaleza, y uno dice: ¿hasta cuándo, Señor? Y claro, Dios tiene los tiempos perfectos, que no son los tiempos nuestros. Y dice, y él clama, Zacarías, porque ya ve que es el tiempo, y le dice: ¿hasta cuándo no tendrás piedad de Jerusalén, de las ciudades con las cuales has estado airado por 70 años? 40 años le costó al pueblo de Dios rebelarse por su falta de fe en el desierto. Ahora, habiéndose constituido, siendo una nación próspera, con el rey Saúl, David y Salomón, siendo superior a los egipcios, superior a todos los reinos de antaño, como llegó a ser Israel en ese entonces, viene la podredumbre, la decadencia moral, el volverle las espaldas a Dios y la disciplina por 70 años para que el pueblo entendiese y comprenda. Entonces, hace como este análisis, clama al Señor el hasta cuándo, y viene entonces la respuesta del Señor, que le dijo esta palabra, y se lo hizo a través de un ángel que hablaba con él. Y le dice el ángel que hablaba conmigo, testifica Zacarías, clama diciendo: así ha dicho el Señor. Yo quiero en esta hora, y oro al Señor, para que el Espíritu Santo grabe en su corazón este concepto: así ha dicho el Señor. Cuando el Señor dice algo, el Señor cumple lo que dice. Puede tardar 70 años, puede tardar 40 años, pero Él cumple sus promesas. No hay ninguna promesa que el Señor haya dado que no se haya cumplido o que no esté por cumplirse. Y hay muchas promesas a diario para nuestra aflicción, nuestro dolor y nuestra angustia. Y entonces, di, proclama, grita, da a conocer lo que dice el Señor. Yo me he vuelto a Jerusalén con misericordia. Llegó el tiempo y la mano de bondad de Dios, y le dice: será edificada mi casa, la casa de Dios, que era el templo, que era un símbolo de la vida espiritual. Era un símbolo de una nación monoteísta en medio de puras culturas politeístas. Era el único pueblo de la tierra que creía y adoraba en un Dios único. Todo el resto adoraba la fuerza de la naturaleza, los horóscopos,
y en fin, tenían una multitud. Será reedificada la vida espiritual, habrá esperanza, dice el Señor, y la plomada será tendida sobre Jerusalén. La plomada con la cual se edifican las casas, la rectitud del corazón, la integridad de vida. Tiene mucho simbolismo la plomada. Otros profetas también la usan. Rebosarán mis ciudades con la abundancia del bien. Oramos todos los que escuchamos en esta hora y sumémonos en esta plegaria al Señor para que esa palabra la apropiemos para nosotros. Rebosarán nuestras familias, rebosarán nuestras ciudades, nuestras naciones si nos volvemos a Dios con abundancia del bien. Eso es lo que queremos, ¿cierto? Para nuestro país, para nuestra patria. No escasez de bien, abundancia de bien es la promesa que Dios le ha dado. Y más adelante, dice, un poquito más adelante, vuelve a alzar los ojos en su visión Zacarías, alcé mis ojos y miré, y aquí un varón que tenía en su mano un cordel de medir. Primero una plomada, ahora un cordel de medir. Una wincha métrica, hablemos, ¿cierto? Se medían las yardas, las medidas antiguas con un cordel. Ahí tenía para medir. Y dice que le va a medir, y él le pregunta, ¿a dónde vas? ¿Qué es lo que haces? ¿Para qué llevas esa cuerda? Y dice, voy a medir a Jerusalén. Y aquí salía otro ángel que hablaba conmigo, le salió al encuentro y le dice, mira, corre, dile a este joven que está allí lo siguiente: sin muros será habitada Jerusalén. Miren la paradoja. Era imposible vivir en una ciudad sin muros. Aquí le dice, uno podría pensar que había que edificar los muros primero. Él dice, edifiquen la casa de Dios y después los muros. Mientras edifican la casa de Dios, yo lo voy a proteger. Sin muros será habitada la ciudad a causa de la multitud de hombres y de ganado en medio de ellos. Yo seré para ella, dice el Señor, muro de fuego en derredor. ¿Acaso no le parece que es el mismo concepto que aparece en el Sermón del Monte, cuando nos dice, busca primero el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas serán añadidas? Busca primero la vida espiritual, primero preocúpate, prioriza las cosas de Dios, y todo el resto que necesitas te será agregado. Aquí le dice, y mientras tanto, Él te será de muro, de fuego, de protección, contra los robos, contra el enemigo, contra los adversarios. Así que vemos una relación tan bendita, tan hermosa, entre esta palabra escrita 500 años y lo que vino a confirmar Jesús de sus propios labios en el Sermón del Monte, con ese principio espiritual. Quiera el Señor que en esta hora, cualquiera sea su circunstancia, Dios cerque su alma, en primer lugar, su alma con el fuego de Dios, y Él esté en el centro de su vida. No que Jesús, el Señor, sea un apéndice, no que su vida religiosa sea una anécdota, no que sea un hábito religioso de fin de semana, sino que tome la prioridad que Él sea el Señor de sus actos. Y Él entonces forme y sea un muro de fuego que pueda contener la tentación, el pecado, los apetitos desordenados, las tentaciones que el mundo contemporáneo ofrece. Él va a estar en medio de ella. Y sigue, bueno, hemos saltado estos textos de distinto, he querido resumir porque el tiempo es escaso, pero un poco para tomar noción de lo que es el profeta Zacarías. Y él dice, allí junto con esa promesa de protección, nos agrega ese texto que muchos de ustedes conocen y que yo quiero traer a su memoria, y oro para que el Espíritu Santo de Dios se lo grabe. El que os toca a la niña del ojo del Señor. El que los toca, y así vemos que como él después, en el mismo profeta Zacarías, le dice lo que le va a pasar a los caldeos, a los asirios,
a todos los que fueron, ¿cierto?, y oprimieron al pueblo de Dios. Habría de venir juicio sobre ellos. Y así pasó con los que trataron y martirizaron en el Imperio Romano y a través de la historia, los que eran quemados en las hogueras, las personas, los pueblos, las naciones que se han volcado en contra de Dios, que han perseguido al pueblo de Dios, tienen tras sus espaldas el juicio de Dios y todos nosotros la promesa del Señor. El que toca al creyente, al hombre, a la mujer fiel, es como si tocase el ojo de la niña de Dios. ¡Qué bendita protección! ¿Amén? ¡Qué hermosa esperanza de resguardo! Hemos dicho que vamos a reflexionar sobre el resguardo del Señor a nuestra vida. No estamos solos, quizá usted tiene opresiones, luchas distintas. El Señor está en el centro. Vengo y moraré en medio de ti, ha dicho el Señor. Me serán por pueblo, moraré en medio de ti. Conocerás que el Señor de los ejércitos me ha enviado. Y ese capítulo que está más adelante termina también con algo. Yo recuerdo la primera vez que leí esto, me impactó. Dice: calle toda carne delante del Señor, porque Él se ha levantado de su santa morada. Si Dios en esta hora se levantara y se manifestara en tu corazón, en todas estas casas que están diseminadas, aún en Dublín, como estamos hoy día conectados con Irlanda, bendiga al Señor allá, a su hija Paloma que está escuchando allí tan lejos, en Irlanda, Dublín, a la hora tan avanzada de la madrugada, que si Dios se levanta, el hombre enmudece, no es capaz de hablar. Cuando hay terremotos, cuando hay manifestaciones grandes de Dios, el hombre enmudece. Dice que cuando Dios se manifieste, todo ojo le verá, toda lengua confesará. La gente va a caer postrada, arrodillada delante de la presencia del Señor. Y quiera Dios, ¿cierto?, en esta hora hablarnos con poder. Y todos callemos, silencio, no rebatamos. Quizás en su mente alguno puede estar argumentando o contraargumentando lo que Dios dice en su palabra. Esto es para todos los siglos hasta que el Señor venga. No es antojo nuestro, no es arbitrio de nosotros. Usted lo puede cotejar, está allí los textos para que usted los confirme en su Biblia posteriormente. Repase esto después cuando lo subamos a la página web de la internet y pueda volver a repasar. Lea al profeta Zacarías y recordará la esencia, lo más central que estamos capitalizando o resumiendo en esta hora. Y seguían una serie de visiones, ¿no? Volvió el ángel que hablaba con él, le despertó como un hombre que despertaba su sueño. Lo despertó como un ángel y le dijo: ¿qué ves? Y él respondió: he mirado y aquí un candelabro todo de oro con un depósito encima, 7 lámparas, 7 tubos para la lámpara que están en él. Empieza a ver unas cosas extrañas. Y además dice ahí que había 2 olivos, uno a la izquierda y otro a la derecha, y no entendía, necesitaba una explicación. Y él le dice: ¿qué es esto, Señor mío? ¿Qué es esto, Señor mío? He puesto en grande esta pregunta. A veces tú tienes situaciones en tu vida que no la entiendes. Pregúntale: ¿qué es esto, Señor mío? ¿Por qué me está pasando esto a mí? ¿Qué es este entorno que me acontece, que me ocurre? No tengo explicación, no lo entiendo. Te he servido tantos años, te he buscado, ¿y por qué esta circunstancia? A veces cuando se nos va un ser querido, o cuando vienen tribulaciones, o cuando hay persecución, acoso, tanta cosa inesperada, insospechada, inimaginada, inescrutables, insondables son los caminos del Señor. Y es legítimo, es justo. Este profeta que conversaba con los ángeles, que Dios lo había escogido para traer su palabra, tiene este diálogo. Oración es diálogo. Oración no solamente uno decirle al Señor tal cosa, que Él nos hable ahora en todos nuestros hogares, en la
cantidad de personas que está escuchando. Y Dios nos habla en los corazones. Y si no entendemos, es la ocasión de decirle, ¿qué es esto, Señor? ¿Por qué a mí esta circunstancia? Yo no sé qué es lo que está pasando. Y así entonces vamos a encontrar, sin lugar a dudas, la respuesta oportuna y pertinente del Señor. Y más adelante viene nuevamente palabra del Señor a Zacarías. Muchos años él profetizó, ¿no? Están sintetizadas en poquitas páginas. Así que uno pasa quizás de un verso a otro y han pasado 10 años, 15 años, 20 años, ¿no? Así que él fue rescatando todas estas visiones y alentando a su pueblo. Y le dice, mire, lo que le viene ahora a decir, ¿no? Parece que fuese algo tan nuevo. Vino palabra del Señor a Zacarías diciendo, juzguen conforme a la verdad y hagan misericordia. No juzguen por las apariencias, no juzguen sin equidad, sino que si alguien tiene que juzgar cualquier acto o hecho, tiene que buscar el equilibrio de la verdad de los hechos. La verdad es lo que sustenta. Y por eso los juicios muchas veces en la historia han sido pervertidos, han sido distorsionados. Páginas muy oscuras, muy dolorosas en la historia de la humanidad se han escrito por causa de los juicios torcidos en que el hombre juzga las circunstancias. Y hay miles de casos en la vida secular y en la vida eclesiástica donde no se ha juzgado conforme a la verdad. Y hagan misericordia, tengan piedad. No opriman a la viuda. A la viuda, siempre hay que amparar a la viuda. La viuda también es la mujer que ha quedado sola, la jefa de hogar, que en este siglo también está esa mujer que ha sido despechada, que su marido se le ha ido, es como una viuda que tiene que luchar en su soledad. Hay que amparar a la viuda. Y por eso bendecimos y felicitamos a las mujeres de la iglesia por los ministerios que tienen hacia las mujeres solas, separadas. Es el mandato de Dios de amparar a las viudas, a los huérfanos, las personas, benditos aquellos también que pueden apadrinar, ayudar en los hogares de niños, adoptar hijos, tienen la bendición de Dios para sus vidas. Alabado sea el Señor. Al extranjero, tú fuiste extranjero, dice, también al extranjero hay que ser sensible. Miren las cosas que le está diciendo. Si esto ya estaba escrito en Levítico, eso lo había dicho en Números, eso ya estaba ratificado en la segunda ley que es Deuteronomio. Tienen que pasar ¿cuántos años? Casi 1000 años que se escribió esto de 1400, al año 500, y el profeta vuelve, reedifiquen la vida espiritual. Yo seré por fuego de sus almas, pero preocúpense de también juzgar con verdad, tener misericordia, amparar a la viuda, al huérfano, al extranjero, al pobre. Por eso que siempre la vida espiritual y la vida cristiana es integral. Uno no puede pensar que la vida espiritual es disociada de la equidad, de la justicia social, de los salarios justos. A través de la historia, el cristianismo ha aportado al desarrollo de la economía de las naciones. Los pueblos más prósperos en la historia de la humanidad han sido los pueblos que se han ceñido a la palabra de Dios en sus leyes, incluso en sus mandatos, que han sido obedientes para regir aún sus legislaciones y sus principios de economía, de trato social, de justicia, por lo que orienta la palabra de Dios. Así que no piense mal contra su hermano, pero dice que da cuenta el propio profeta, no quisieron escuchar. Antes volvieron la espalda y taparon sus oídos para no oír. Le dieron la espalda a Dios y mortificaron al profeta para no escuchar ni atender la palabra de Dios. Y ya bueno, vamos a sintetizar ya lo poquito, y pusieron su corazón como diamante para no oír la ley. El que se rebela termina por causa del pecado hasta cauterizarse su conciencia. Su corazón es duro como diamante. No quisieron oír la palabra de Dios.
ni las palabras que el Señor había enviado por su Espíritu. El Espíritu Santo está presente en esta hora, tratando de demoler prejuicios en tu propia vida y darte una nueva visión, aunque lleves muchos años en el cristianismo. El Espíritu Santo siempre nos trae cosas nuevas y oramos todos quienes estamos unidos a través de este programa de televisión, oramos en el nombre del Señor Jesús, que su Espíritu Santo nos traiga vientos nuevos, refresque, renueve nuestra vida espiritual, porque de lo contrario habrá enojo, como aconteció, y ellos clamaron y no escuché. Yo clamé, dice Dios, les persuadí, les rogué, lloré, clamé, di mi vida por ustedes, que es lo que hizo Cristo, y no escucharon y no clamaron. Pues bien, el juicio viene posterior, entonces ellos van a clamar y yo no escucharé. Que no sea tu situación ni tu condición al respecto. Vamos a dejar hasta aquí esta reflexión, esta meditación. Quisiéramos seguir, pero también queremos darnos un tiempo para orar en conjunto al respecto. Ya esperamos que el Espíritu haya aplicado esta palabra, y dice al final aquí, el capítulo 14, casi al final: en aquel día estará grabado sobre las campanillas de los caballos un misterio: santidad al Señor. Santidad al Señor, sin la cual nadie lo verá. Bienaventurados, felices, dichosos de corazón limpio, porque ellos verán a Dios. A través de la palabra, Dios ha limpiado tu corazón. Y las ollas de la casa del Señor serán como los tazones del altar, y toda olla será consagrada al Señor. Tú eres una vasija, tú eres una olla. Tú, dice aquí, tu casa, una iglesia, es lo que está diciendo, ese mismo concepto. Toda olla, nosotros, iglesia, pueblo de Dios, somos como los tazones del altar. Y la gente viene a cocinar allí en nuestra olla. Son ollas consagradas. Nosotros tenemos que soportar las bofetadas, el pecado, el escarnio, la gente nueva que llega, las murmuraciones, las críticas. El pueblo de Dios tiene que unido ser un frente, como una olla que hierve, para que el que viene pueda allí encontrar, ¿cierto?, por medio de nuestra santidad de vida, respuesta a su realidad de corazón. Y dice, la caridad, el amor, cubrirá la multitud de los pecados. Que tú seas santidad al Señor, olla consagrada al Señor, como el tazón del altar donde se quemaban los sacrificios para que el ser humano pudiese entrar a ese camino vivo y nuevo que es Cristo Jesús nuestro Señor. ¿Amén? Amén. Así sea. Oramos al Señor con mucho fervor al Señor. Mi esposa les va a levantar en esta palabra de oración. Que Dios nos una en esta oración, este espíritu de gracia y de oración que ha sido derramado sobre la casa de Israel. Bendícenos, Jesús. Gracias, Padre Celestial. Gracias, Señor Jesús. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque tú un día abriste nuestros corazones y tu Espíritu Santo, que habita en cada uno de nosotros, nos permite recibir tu palabra, y tu palabra que penetra hasta lo más profundo de nuestro ser. También, Señor, tiene respuesta y da fruto, Señor. Queremos dar fruto, Señor, que glorifique tu nombre. Señor, cuando encontramos estos textos que hablan de tu santidad, Señor, y nos miramos y estamos aquí tal como somos, Señor, y solamente es tu gracia la que nos permite en este momento poder comunicarnos de aquí, desde la tierra, contigo, Señor, tan frágiles como esas vasijas de barro como somos cada uno de nosotros, pero que tú, Señor, has permitido y quieres moldearnos y hacer de cada uno de nosotros instrumentos santos, Señor, vasijas que honren tu nombre, Señor,
que te glorifiquen, Señor, que los demás puedan creer que tú eres real, Dios, que tú vives, que existes por los siglos de los siglos. Señor, gracias porque siempre cuando escuchamos esta palabra tuya y podemos tener esos vislumbres de la grandeza de tu poder, de tu soberanía, de tu grandeza tan, Señor, que nos abisma, que Dios, decimos, gracias, Señor, tú eres grande y majestuosa, Señor, son tus obras. Tú eres el alfa y el omega, el principio y el fin, el que es, el que era, el que ha de venir. Oh Señor todopoderoso, el Dios de esperanza, el Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, que se entregó a sí mismo para que nosotros en este instante pudiésemos, así como cerramos nuestros ojos o bajamos nuestros ojos, inclinamos nuestro rostro, pero queremos inclinar nuestro corazón, Señor, ante ti, para que tú derrames, Señor, alumbre, Señor, nuestro entendimiento. Sí, Señor. Nos permita más de ti, Señor, queremos más de ti, te necesitamos, Señor. Dios Todopoderoso, tú eres la fuente de agua viva y nuestro corazón muchas veces reseco, Señor, en este caminar cotidiano en el cual nos enfrentamos con la rudeza y con este mundo caído en el cual estamos envueltos, con todas las debilidades de nuestra carne, de nuestro propio cuerpo físico que se desgasta, Señor, del día en día. Pero, Señor, las promesas tuyas son tan grandes, porque esa fuente de agua viva, Señor, que eres tú, Señor Jesucristo, permite que este ser interior que hay en cada uno de nosotros sea vivificado y sea renovado de día en día, Señor. Gracias por ello. Gracias, Padre. Gracias porque nos permites vivir con esta esperanza en las cosas maravillosas que tú ya estás haciendo en medio nuestro, Sí, Señor. Por eso te damos gracias, Padre, por esos jóvenes, Señor, que pudieron bautizarse este día jueves, Dios, por los cuales los presentamos, Señor, esas 18 almas, Señor, rescatadas. Toda persona que se Señor. consagre a ti. Todo aquel, Bendice, Señor, que está en medio nuestro, que está abriendo su corazón a ti en este instante también, Señor. Tu Espíritu Santo confírmale en cada uno de esos corazones, Dios. Confirma en nuestros corazones, Señor. Y haznos, Señor, un pueblo santo para ti, Señor. Señor, el propósito por el cual estamos vivos en esta tierra. Tú demandas de nosotros que seamos santos, Señor. Señor, eso queremos, anhelamos, Señor. Nuestro espíritu está presto y nuestro espíritu clama por santidad, Señor, por vivir con eso que tú demandas de nosotros, Padre. Gracias, Señor. Gracias por esto que nos estás dando. Gracias por cada uno. Te pido por los jóvenes de manera especial, Señor. Por cada uno de los jóvenes. En el nombre de Jesús. Sí, Señor, los jóvenes Dios, nuestros, de nuestro de próximo, todo, Señor. Los jóvenes, Señor, de cada iglesia, de cada lugar, Sí, Señor, protege del nuestra mundo juventud. entero, Señor, que invocan Bendice, tu nombre. Señor, nuestra Esos patria. jóvenes, Señor, yo te pido en el nombre de Jesús que la les familia llenes de de ti, Paloma, que les bendícelos, permita, Señor, de resistir las tentaciones del mundo. En el nombre de Jesucristo, fortalécelos, Señor, y ayúdales a tener victoria sobre su propia naturaleza y que toda maquinación de Satanás, el diablo, sea desbaratada Así en el sea. nombre de Amén. Jesucristo, y ellos puedan seguirte, Señor, y vivir santamente en este mundo, Señor. Gracias, Padre, porque nos das esa esperanza, esa confianza. Llénanos de ti, derrama tu Sí, Espíritu Señor. Santo en medio, Señor, de este mundo, porque hay tantos, Señor, derramados sobre la faz de la tierra, Señor, así como en Dublín en este momento hay quien está escuchándote. ¿Cuántos más, Señor? ¿Y cuántos más hay que están en este instante clamando a ti, Señor Jesucristo? Nos unimos en ese clamor a nivel del mundo, de este mundo que tú creaste, Señor, y que tú estás derramando tu Espíritu Santo, porque tú vienes pronto, Señor Jesucristo. Por eso estás preparando un pueblo para ti, Señor, y te alabamos porque somos parte de ese pueblo escogido por ti, solo por gracia, sin mérito ninguno, Señor. Y tú estás haciendo grandes cosas, Señor, cosas portentosas, cosas que nunca el hombre imaginó, ni han entrado en corazón humano, pero tú las tienes, Señor, para hacer con nosotros débiles y frágiles como
somos, pero que tu Espíritu Santo, Señor, está conformándonos a la estatura de Cristo, tal como tú dices en tu palabra, Señor. Gracias, Señor. Bendice, Sí, Señor, a tu Dios. pueblo, a los más adultos, a quienes están enfermos. Visítalos, Señor, en sus camas, en sus lugares donde están, quienes están también angustiados, con falta de esperanza, Señor, que han perdido la confianza en ti, Dios nuestro, Señor. Señor, ten misericordia, Padre. Tus misericordias son nuevas cada mañana, Señor. Así es, Señor. Derrama de tu misericordia en medio de tu pueblo, Señor. Danos gozo de servirte, gozo de haberte conocido, Señor. Revístenos de ti, Señor Jesucristo. Tú has dicho que eres escudo a aquellos que te buscan, Padre, y te necesitamos tanto, Señor. Reviste a tu pueblo, reviste las casas de tus hijos, en el nombre del Señor Jesucristo. Fortalécenos en ti, Señor, y ayúdanos a proclamar esta bendita palabra. Sí, Señor. Señor, bendícenos, Señor, este día viernes también. Te pedimos por esa reunión de manera especial. Llena, Señor, ese lugar. Señor, santifica ese hotel, Señor, y lleva a muchas personas que aún no te han conocido, pero que tú, Señor, las estás llamando, Padre, que no haya impedimento que lleguen y se encuentren contigo, Señor Jesucristo. Bendice, Señor, a esta congregación, encuentro con Dios, y permítenos, Señor, que cada uno de nosotros tengamos una mayor profundidad en este encuentro contigo, en nuestra relación cotidiana contigo. Te lo pedimos, Señor, con gratitud, con alabanza, Señor, en la certeza de que tú, Señor, tienes cosas preparadas para nosotros, únicas y especiales, Señor, y por eso te alabamos, Señor. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Y el pueblo dice, amén.